A medida que la nave comienza a naufragar, las acusaciones se empiezan a volar. Tras el reconocimiento por parte de influyentes medios occidentales sobre el fracaso de la contraofensiva ucraniana, donde la falta notoria de resultados fue evidente a pesar de la considerable ayuda enviada desde Occidente, ahora Kiev misma admite su fracaso en esos mismos medios. Así lo reveló en una entrevista una controvertida diputada ucraniana, la cual fue puesta sobre presión en vivo por presentadores occidentales que le increparon el fracaso de Kiev por no haber cumplido con las expectativas de Occidente, a lo que la diputada les reviró contestándoles que de hecho era culpa de Washington y Europa que la contraofensiva no haya tenido éxito. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Una diputada ucraniana ha desenmascarado la contraofensiva de su país contra Rusia desde junio, que no ha llegado a ninguna parte como estaba previsto. La culpa de que Rusia se haya impuesto recae enteramente en los países occidentales por no suministrar armas a Kiev a un ritmo constante o a grandes cantidades, ha apuntado la diputada, redireccionando la culpa a Europa y Washington. En una entrevista televisada con Sky News, retirada de la plataforma de medios sociales X antes Twitter y reenviada por los observadores del conflicto ucraniano, Lesia Vasilenko deslizó la verdad de que Rusia estaba ganando la batalla del prolongado conflicto. Vasilenko culpó a las naciones occidentales de la debacle ucraniana en la guerra con Rusia, ya que están entregando armas y municiones con demasiada lentitud y en pequeñas cantidades, con las que Ucrania no podía sostener su contraofensiva. La contraofensiva va según lo previsto, murmuró en un primer momento, pero cuando el presentador de Sky News le preguntó por los motivos de su afirmación, Vasilenko cambió de tono y añadió una ominosa aclaración. Bueno, en la medida en que podamos hacerlo según lo previsto, con la cantidad de armas y la calidad de la munición que estamos recibiendo, cuanto más constantes sean los suministros y mayores las entregas de armamento para Ucrania, más rápido podrá ir la contraofensiva, declaró la diputada ucraniana. La presentadora también pareció tocar una fibra sensible al señalar que Ucrania ha recuperado menos del 1% del terreno que había perdido en las operaciones militares de Rusia en 2022, a lo cual la diputada Lesia Vasilenko respondió: desgraciadamente es así. Un mes más antes de que llegue el frío y los meses de invierno, tendremos que detener la contraofensiva hasta la primavera. Es una noticia triste para nosotros, y no solo para nosotros, sino para todos los países que nos apoyan, admitió la diputada ucraniana. También coincidió con el presentador de Sky News en que cada vez es más difícil para Ucrania porque Rusia está ganando hoy la batalla del conflicto prolongado y parece que se pondrá más difícil, pues Estados Unidos ya está en planes de cerrar más el grifo de la ayuda en Ucrania. Reiteró que la estrategia rusa de conflicto prolongado estaba forzando las manos de Ucrania y del mundo. Desgraciadamente tenemos que decir que ellos, los rusos, están ganando la partida una vez más. Ya lo hicieron en 2014. No se han aprendido las lecciones. La ayuda se entregaba con demasiada lentitud y a un ritmo inestable, que es el que estamos recibiendo. Vasilenko culpó al resto del mundo de la escasa respuesta a las peticiones ucranianas de ayuda militar antes de febrero de 2022. Creo firmemente que se podría haber parado a Rusia en febrero de 2022 cuando Ucrania pedía armas y se podrían haber suministrado a finales de 2021 o principios de 2022. Indicó que el suministro de armas antes de que comenzara el conflicto podría haber frenado a Rusia. La oferta para nosotros, los ucranianos, era rendirnos antes de las exigencias de Putin. Lamentablemente, Washington se encargó de frenar las negociaciones tempranas en el conflicto y apostó por el conflicto continuado. La sincera admisión de la diputada ucraniana de que la contraofensiva de su país no ha dado resultados se produce en un momento en el que un informe del New York Times del 23 de septiembre afirmaba que la mermada industria militar europea tenía dificultades para suministrar a Ucrania el 1.000.000 de proyectiles de artillería prometido para marzo de 2024. La promesa del pasado marzo sonaba tan pegadiza como ambiciosa. Los estados de la Unión Europea entregarán 1.000.000 de cartuchos de 155 milímetros a Ucrania en el plazo de un año, decía el informe del afamado periódico estadounidense.
Ahora, en un momento crítico de la guerra y con Ucrania escasa de proyectiles de artillería para impulsar su contraofensiva, expertos, fabricantes de armas e incluso algunos funcionarios del gobierno expresan crecientes dudas. El mermado sector militar europeo, dicen, puede ser incapaz de aumentar la producción lo suficientemente rápido como para alcanzar el objetivo del 1.000.000 de proyectiles. Los fabricantes se han embolsado al menos 8 contratos para fabricar los cartuchos de 155 milímetros destinados a suministrar y reembolsar a los estados que producen conjuntamente munición de artillería. Pero los fabricantes de armas se están encontrando con un problema familiar: muy pocos recursos y demasiados cuellos de botella en la cadena de suministro para poder cumplir el objetivo del 1.000.000 de cartuchos. No sé de dónde van a salir esos cartuchos, dijo Morten Brandtzæg, director ejecutivo de Nammo, con sede en Noruega, que produce alrededor del 25% de la munición europea. La capacidad de la industria no existe. Brandtzæg dijo que no cree que el objetivo del 1.000.000 no sea alcanzable, pero ahora mismo no veo cómo. El pasado mes de marzo, cuando los soldados ucranianos quemaban miles de proyectiles de artillería cada día para mantener el control de la ciudad oriental de Bakhmut, el gobierno de Kiev envió a sus aliados una petición urgente de más munición de 155 milímetros, disparada por los obuses que constituyen la columna vertebral del ejército ucraniano. En agosto, las cifras más recientes mostraron que los estados de la Unión Europea y Noruega habían enviado a Ucrania al menos 223.800 proyectiles de artillería de febrero a mayo, aproximadamente una cuarta parte del objetivo. La mayoría de las municiones procedían de reservas militares, a las que se reembolsaron 1.100 millones de dólares. Pero esa fue la parte relativamente fácil, dado que procedían de suministros ya preparados, señaló el medio estadounidense. El informe afirmaba que esas existencias se han agotado demasiado como para que la mayoría de los ejércitos pueda dar más, citando a expertos anónimos. Según los términos del programa, muchos de los cartuchos restantes deben comprarse a fabricantes con sede en la Unión Europea y Noruega y adquirirse en acuerdos de adquisición conjunta entre esos estados para poder optar al reembolso. Tal vez las palabras de esta diputada en un medio australiano sea la manera en que Kiev está lavando su imagen, dando el mensaje de "nosotros no fallamos, ustedes nos fallaron" a Occidente, o está intentando poner mayor presión sobre ellos, y como dicen, en la política no existen coincidencias, pues estas declaraciones se dan al mismo momento en que la ayuda de Estados Unidos a Ucrania se está poniendo en duda. La fatiga ucraniana se ha ido extendiendo a ambos lados del Océano Atlántico a medida que se siguen acumulando los problemas internos, y Kiev no muestra ningún logro en el campo de batalla según la gran prensa occidental, por lo que se está volviendo un círculo sin salida. Ucrania dice que no avanza porque no es lo suficientemente apoyada, y Occidente duda en enviar la ayuda dado que Ucrania no avanza. Esto no puede llevarlos a ninguna parte. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó el miércoles que el caos que se está produciendo en el Congreso estadounidense puede interrumpir el flujo de la ayuda de Washington a Ucrania. Ahora el presidente de la Cámara, Kevin McCarthy, ha sido destituido por primera vez en la historia de Estados Unidos. La cuestión de la financiación de Ucrania puede quedar en un segundo plano. Puesto así el escenario, después de una contraofensiva que quemó millones de recursos solo para conseguir el 1% del territorio perdido, con los almacenes de armas de reservas vacías, con un Kiev más demandante y un Occidente cada vez más fatigado por el conflicto que se llegará a los fríos meses invernales a hemisferio norte. Si las cosas siguen por este rumbo, podría ser que el conflicto se acabe antes de lo esperado. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es "hasta volvernos a encontrar".
Voz de la Patria Grande.